Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Aquí hay un episodio más de Templados entre Cafés, aquí nuevamente en el café de aquí. Y con ayuda de estudio de White and Black, seguimos con estos episodios. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre algo bastante importante, crítico y fundamental en la industria, y más en la industria de los tratamientos térmicos. Eh, cualquier tratamiento térmico conlleva, como su nombre lo dice, temperatura. Y al momento de hablar de temperatura no hablamos de los 37 grados o 40 grados que está allá por el norte, o los 30 grados ahí en la playita. No, esa no es la temperatura que nosotros estamos acostumbrados en la industria de los tratamientos térmicos. Estamos hablando de temperaturas en algunos casos mayores, incluso hasta de 1000 grados, ¿no? 1000 grados centígrados, no expuestos, pero un horno dentro de un horno. Pero si te paras frente de un horno, estamos hablando que podemos llegar a alcanzar hasta temperaturas de 50 grados centígrados. Todo eso conlleva un gran riesgo para todas las personas que trabajan ahí, y esto nos orilla a tener ciertas regulaciones que nos ayudan a tener más control sobre esos puntos de riesgo. La seguridad de los tratamientos térmicos y en cualquier industria en general es bastante importante, y el día de hoy nos acompaña un gran personaje, amigo y conocido desde hace bastantes años, desde la escuela, desde esos tiempos donde todavía no sabíamos qué teníamos que hacer en la vida. Para mí es un gran honor presentarles a Juan Carlos González. Juan Carlos, gracias por haber aceptado venir un día este después de tu... Estás estudiando todavía, creo. Todavía me encuentro activo con estudio. Ahora sí que mejor preséntate tú mismo. Sí, Ahora sí que gracias. dinos qué es lo que queremos que sepamos nosotros de ti. Vale, gracias. Pues, como bien lo comentas, pues primero que nada, muchas gracias por esta invitación, Esaú. Como bien lo señalas, antes que todo, amistad y muchos buenos recuerdos en tanto tiempo que hemos por ahí coincidido. Es algo importante, ¿no? Los momentos para coincidir y para estar siempre juntos. Mi formación como tal, ingeniero ambiental, y me he dedicado ya más de 20 años a la industria de manufactura, ubicándome en el área que mucha gente luego no quiere ver, que es la seguridad. Y de eso creo que vamos a platicar bastante y muy profundamente. Hoy día estoy estudiando una maestría en economía circular. Como ingeniero ambiental me gusta mucho también buscar las áreas de oportunidad, cómo mejorar procesos, hacer del día a día en las actividades de la industria, también generar ahorros, beneficios y hacer más eficientes los procesos con vistas al cuidado del medio ambiente. 20 años ya en la industria, entonces. Ya sobre 20 años. Ay, no, sí es bastante tiempo, igual que yo, ¿no? Al final es el área de ingeniero ambiental. Eh, ¿Cómo tú ves relacionado, por ejemplo, la parte de ambiental? Bueno, ahorita que hablas de ambiental y de seguridad, en la industria, vamos a verlo de manera general primero. En la industria, ¿cómo estamos nosotros aquí en México, en Querétaro, en el tema de seguridad y de parte ambiental aquí en las industrias desde tu punto de vista? En mi opinión, desde el aspecto regulatorio está pues en una creciente. Aún no consideraría yo que estamos en un mundo ideal. De hecho, no lo encontraremos realizado. Nuestra normativa naturalmente siempre se basa en las normativas internacionales, lo cual es un buen precedente, y con todo lo que vamos nosotros generando desde el país va generando también muy buenos principios. La seguridad es hoy día, yo lo puedo hablar en este nuevo etapa de trabajo, ya es parte de las estrategias, ya es parte fundamental de un proceso en las industrias. Yo te puedo hablar que hace 20 años, cuando conocía por primera vez la industria, sí se veía la seguridad como un elemento más, como algo que solamente cubría una necesidad dentro del proceso, pero hoy día ya lo veo parte de los procesos, se involucra en una estrategia, es parte del negocio, está en ello, creciendo. Aún no lo veo yo como me gustaría y desearía que fuera, como un segurista que soy. Sin embargo, no digo que estemos mal,
Sin embargo, estamos creciendo, estamos evolucionando y vamos a llegar a un buen momento. Y desde tu punto de vista, ¿tú estás en la parte de la industria metalmecánica, automotriz, o cuál es el giro donde estás tú actualmente? ¿O has pasado Sí, claro. Todo el tiempo, en este tiempo de 20 años de experiencia, industria de la manufactura y la transformación, sobre 17, 18 años tal vez, ya todos ellos dedicados a la industria automotriz y otros en algunas actividades sin dejar de ser la manufactura. Es por ello que también entiendo mucho los conceptos que están rodeando lo que es la necesidad de una industria automotriz, de la manufactura, metalmecánica principalmente, y es por ahí que donde yo baso más mi experiencia. Desde la parte automotriz, en los carros. Digo, aquí en Querétaro, bueno, no sé si comprendas aquí en esta zona o has estado en algún otros lugares. Mi experiencia me ha podido llevar a aprender cómo se gestiona Querétaro, Aguascalientes, Matamoros. He tenido cargos que me llevan a administrar también operaciones en Guanajuato, San Luis Potosí también. Entonces, naturalmente lo que es la zona alrededor de Querétaro, nuestra zona centro-bajío, y en algunos momentos también la maquila de la frontera. En la frontera, ¿qué tal está la frontera? Cuando se divierte uno está muy bien. Son otro tipo de culturas, vamos. De hecho, aquí mismo en Querétaro, cuando me ha tocado administrar hasta actividades de la zona del Marqués hacia Escobedo o hacia el lado Querétaro Centro, hacia Santa Rosa, ya son culturas diferentes. Ahora imagínate cambiarlo hacia la maquila que está en Matamoros, en las fronteras, es diferente también. Eso ya me interesó. A ver, platícame eso ya de la cultura de Querétaro partiendo hacia el norte y hacia el sur. ¿Cuál es la principal diferencia aquí tan cerquita que estamos hablando que divide de lo que acabas de mencionar, que dividirá más o menos unos 60 kilómetros, 80 kilómetros? ¿Cuál es la diferencia que tú...? Sí. ¿Por qué? Pues yo veo el enfoque que tiene principalmente. La cultura se va a rodear directamente de lo que tenga la gente como intención e interés de qué hacer en la industria. Muchas veces yo he encontrado, al menos en nuestra zona sur del Marqués hacia Escobedo, una dedicación con un objetivo. Voy a trabajar 3, 5 años porque quiero hacer esto para mi casa, para mi proyecto de vida, y me voy. Okay. Y en el otro sentido encuentro como ya la razón de fundamentar su futuro. O sea, si te puedes encontrar historias de carrera de más de 20 años de una persona en una empresa en este otro sector. No digo que no suceda en las empresas que están acá por el lado del Marqués Escobedo, sí se dan, claro. Sin embargo, tienen otro tipo de objetivo y de interés. Y se ve esa peculiaridad. Como es, lo que sí puedo decir, la gente que yo he visto trabajando en todos estos ámbitos, una gente muy dedicada, muy enfocada. Muchas veces cuando platicas con un alto mando, pareciera que castigáramos a la gente porque no siguen una regla, un procedimiento, pero es que no vamos con ellos a preguntar por qué no sigue la regla o el procedimiento. No conocen a veces, no hay un método claro de capacitación, educación. Confundimos muchas veces que es lo mismo capacitar que educar cuando es diferente. Educas en un aula, bajo una estructura, capacitas para un objetivo particular y queremos mezclar los dos tipos de aspectos. Lo quieres educar como si estuvieras hablando de un niño de 10 a 16 años y no es lo mismo hacer una capacitación, una educación a un adulto. Ya tienes que ir buscando esas maneras de trabajar y entender, saber que ya el cerebro desarrolló y ya tiene unos constructos muy firmes. Entonces por ahí también luego es un poco interesante buscar esas situaciones. No, digo, lo comento porque, digo, por si no lo sabían, ahorita ya lo van a saber. Yo soy originario de Pedro Escobedo, vivo en Pedro Escobedo y yo voy a trabajar a Santa Rosa, pero de aquellos, de aquel lado, así que me sorprendió bastante, créeme que me sorprendió bastante esa peculiaridad que me comentas. Digo, ya me imagino entonces de aquí del Querétaro, de la zona del Bajío, a la parte norte del país. ¿Qué dirías que son la parte más diferenciadora entre las dos zonas, aquí en el centro y allá en el norte? Lo principal, la diferencia, la vida del norte, y sobre todo cuando estás en frontera, estás asimilando y estás reflejando mucho de lo que sucede. Cruzas nada más garita y ya estás viviendo como un americano. Entonces es muy fácil tener ese tipo de forma de vivir y de trabajar. Entonces, a nivel sindical,
Es una diferencia muy, muy importante lo que sucede hacia el norte que lo que sucede de este lado. Entonces, los objetivos que busca una persona en el norte ya está muy distinto porque tú te educas y vives casi al estilo americano, viviendo en esa línea fronteriza. Entonces, a veces ya te dejas de estos arraigos, llamémosle mexicano, que es lo que más nos gusta, pero lo dejamos y nos ocupamos más a veces de un método adquisitivo. Vamos, a eso trabajo, ¿no? Para comprar y tener, pero no como de una forma hacia nada más mi desarrollo personal. Lo vemos como en otra forma, ¿no? Insisto, emulando bastante a lo que ves al otro lado de la línea fronteriza. Y que también nos separa pues prácticamente nada, entonces. Sí. Fíjate, no jamás que había escuchado de que hubieras tanto notoriedad en cambio de mentalidad entre zonas muy cercanas. Sí, sí. Zonas muy cercanas. Bueno, y entendiendo, por ejemplo, aquí en Querétaro, que si lo vemos desde ese punto de vista, pues la parte norte, pues que estamos hablando que está más ya cerca de, de San Luis Potosí, de Guanajuato, ya es un poquito más diferente si la mentalidad de la gente que a la gente que está hacia el sur, que en la parte del Estado de México, todo ese punto de vista, ¿no? Bastante interesante. Más adelante vamos a regresar un poquito en ese tema. Me gustó esas comparativas y vamos a regresar un poquito a la parte de la seguridad industrial, en la parte de tratamientos térmicos. ¿Tú en alguna de las plantas en las que habías estado involucrado con este tipo de procesos? Sí, claro. En algunas de las experiencias que me tocó dentro de la industria automotriz, he conocido lo que son los procesos de tratamientos térmicos, tanto de temple como revenido, muy diferentes cada uno de ellos, principios también muy diferentes. No me meto yo mucho en la parte técnica porque no es mi alcance, sin embargo sí es conocer el uso del gas, el uso de energía eléctrica, resistencias, sistemas de refractarios, etcétera, ¿no? Muchas condiciones que hay que cuidar y mantener. Cuando tienes un tratamiento térmico de tipo temple, vas a utilizar gas, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? La mezcla de gas debe ser una carburación muy precisa, muy exacta, tanto para el beneficio del proceso como también para la seguridad del mismo. Tener cuidado bastante tiempo con tipos de fugas que puedes tener, cómo las vas a controlar, cómo identificar. En esos casos, también tratamientos térmicos o procesos con calor en casos de fundición. Tanto fundición de aluminio y fundición de magnesio, procesos que te llevan a más de 700, 800 grados centígrados, que también hay que tener mucho cuidado. En qué momento se hace un precalentamiento de un lingote, cómo se lleva a cabo el proceso de fundición, cómo cuidar ese espacio, qué debes de tener en las mezclas, qué debes de utilizar para evitar una atmósfera explosiva. Todo esto siempre ha sido muy interesante desde la parte proceso y lo que me involucra como seguridad, que hoy día comprendo y entiendo por qué me gusta tanto la seguridad. Te involucras en todas las partes de los procesos y aprendes. No eres el especialista, pero aprendes mucho. ¿Qué dirías que sería lo más importante, por ejemplo, en este tipo de industria o de trabajo en tratamientos térmicos o fundiciones? ¿Qué es la parte crítica que desde el punto de vista seguridad se debe de tomar en cuenta? Primero que nada, conocer la naturaleza del proceso. La naturaleza del proceso, como bien decía, saber qué medio de temperatura vas a utilizar, a través de una combustión con un gas, a través de inducciones de calor por una resistencia térmica, a través de una fundición directa a un horno. Hay que conocer bien la naturaleza del proceso. Una vez que conoces la naturaleza del proceso, haces un análisis de riesgo. La base de un segurista es siempre traer en sus manos la herramienta, un ASME, es un análisis de seguridad de maquinaria y equipo, y su AST, análisis seguro del trabajo, para saber cómo está involucrado toda la actividad. Ser parte del análisis y diseño de una máquina también nos va a ayudar bastante. Cuando conozcas todos estos aspectos, te va a dar el beneficio de conocer cuáles los elementos de riesgo que debes de identificar. Ojo aquí muy importante, naturalmente siempre hablamos de una MEF de proceso. Cuando vas viendo las características de tu proceso para buscando la efectividad al producto, la calidad, asegurar que la continuidad del proceso como tal. Ahí lo que tenemos que nosotros meter como seguridad es precisamente dónde puede tener un modo de falla que pueda dañar instalación, a la persona, al producto como tal.
No solamente es ver el proceso como tal, sino verlo integral, y eso es lo que nos va a dar mucha más ayuda. Ahorita hablabas de un análisis de riesgo. Sí. ¿Cuál era? ¿AMES o El ASME, análisis, ASME? análisis de seguridad de maquinaria y equipo. Y el AST, que es el análisis de seguridad en el trabajo. El ASME es tu instalación, tu equipo, Ajá. tu maquinaria, ver todas sus condiciones. Y el AST ya es una vez que validaste que la máquina es segura, ahora ver que tu proceso, tu actividad también sea seguro. Es lo que tenemos que combinar, que las dos cosas vayan de la mano y que identifiquemos los riesgos en cada uno de los procesos. Y esas son de la industria como tal, son formatos preestablecidos que se pueden ver en todos lados o solamente es en tu caso en las empresas donde estás trabajando. Son conceptos que se van trabajando en nuestro lenguaje, pero los puedes basar directamente con una norma 04. Norma 04 te va a hablar de seguridad de maquinaria y equipo, y ahí te va a establecer qué son los elementos que tienes que evaluar en el proceso. También podemos hablar ya de estándares ISO. Tenemos un ISO 12100 que te va a hablar de seguridad de maquinaria y equipo. Entonces son elementos que tenemos que ya empezar a actualizar. De hecho, la norma 04 tiene un momento ya de actualización, que es también importante. Es de las normas más interesantes y más pesadas, porque prácticamente la que nos da la seguridad de toda la instalación como tal de la operación. Entonces, es importante que vayamos viendo los detalles normativos que tenemos en cada uno de los aspectos. Como tal, un formato o una estructura documental, pues nada más te basas en las normativas, tú lo generas. Te puedo decir que por experiencia ya después vas generando ya una estructura natural y te va ayudando a que esto hagas una transversalidad a todas las operaciones. Ok, entonces realmente sí hay unas normas ya bien preestablecidas para el tema de seguridad en la parte de ahí. ¿En algunas de estas hay algún apartado o hay una norma en específico para el área de tratamientos térmicos en ese tipo de riesgos que implican ah, pues trabajar con temperaturas o algo así? Si lo hablamos a nivel local, Ajá. a nivel México, vamos a tener, insisto, la norma 4, que es la que te va a hablar de análisis de riesgo en maquinaria y equipo. Tenemos una norma 2, que también te va a hablar de sistemas de control contra incendios, que te va a invitar a que tus procesos los evalúes y los identifiques para que tengas las mejores condiciones, sobre todo para todo lo que genera calor. En este caso, condiciones de tus instalaciones de gas, tus instalaciones eléctricas, que van sumadas a ello. Ahí nos vamos a ir abriendo ahora a otros códigos y reglamentos en cuestiones de manejos de gas y manejos de energía eléctrica. Entonces nos vamos a ir abriendo por la especialidad que corresponda a cada uno de ellos. Si quisiéramos una en particular que diga esta es la norma específica de tratamientos térmicos, yo te podría decir que no la he manejado o no la tengo en mis manos, pero sí en todo este compendio particularmente te vas abriendo. Sí, porque yo recuerdo, no sé, la NFPA habla un poquito sobre, bueno, más que tratamientos térmicos, habla sobre no recuerdo qué número, te mentiría si ahorita te dijera, pero he escuchado que la NFPA es cómo deben estar estructurados de alguna manera los elementos de las máquinas que utilizan combustión. Ok, seguramente tiene que ser la NFPA La 86. 86, sí. Sí, particularmente sí habla de ese tipo de diseño, como bien señalas, para los equipos de combustión. Es muy profunda, insisto, son de esos temas que tenemos que ir abriendo, estándares americanos, internacionales, que es lo que tengo en México. Por eso yo siempre he estado asociado a que para que hagamos un proceso seguro de diseño de maquinaria y equipo, invitemos al especialista en materia. Es decir, si hay un especialista en materia para sistemas de tratamiento térmico, de combustión, de cámaras, hornos, hasta equipos eléctricos, tenemos que ajustarlo. Sin embargo, a eso es a lo que regreso. Ya una vez que empiezas a ver ya cada una de las ramas de especialidades, ok, ahora temas eléctricos, que es lo que dice mi código eléctrico, tanto en México como el código también FPA, que te va a establecer cómo lo vamos a instalar cada uno de los servicios. Y todas estas normas, hay ¿cómo las aterrizan? ¿Cómo por ejemplo, en ese caso, cómo se aseguran que todas esas normas se cumplan? Generalmente haces auditoría, verifican o es previo, por ejemplo, a que se inicie, no sé, tú dices ahorita hablas de los análisis de riesgo, esos se realizan una primera vez y ya no se vuelven a hacer o es una manera continua de
de estar verificando esa parte. También por lo que puedo compartir de la experiencia que he tenido es, primero tienes que trabajar desde un diseño en papel. Ajá. Del diseño en papel, de estructurar cuáles son los estándares, cuáles son los requisitos para cada uno de los equipos que vas a fabricar. Tienes un diseño papel, tienes después un diseño de fabricación, donde ya tu proveedor, tu diseñador de máquina lo está realizando. Recomendable, antes de que entregue la máquina a piso, vas y lo revisas en su taller, averiguas cómo están las condiciones, que esté armado de acuerdo a la normativa, que tenga todas las condiciones que se ha pedido. Ya una vez que liberas todavía fuera de sitio, una vez que está instalado, es otro proceso. Son procesos de liberación para que la máquina esté en punto y esté arrancando. Hay procesos de liberación que tenemos que ir a ver todos los tipos de energías eléctricas, neumáticas, térmicas, etcétera, construcciones, dispositivos de candadeo y tarjeteo, todas las condiciones estructurales. Una vez que liberas, vamos a liberar ahora proceso. Vamos a empezar a trabajar. Empiezas a pedirle al ingeniero de procesos, a producción, a operaciones como tal, vamos a correr la máquina y es cuando vas viendo las condiciones ahora sí operativas. Y es otra fase ahora de liberación, ya es la liberación en proceso. Y una vez que cumpliste liberación de diseño, liberación de máquina y liberación de proceso, vienen ahora sí la base de los análisis que comentaba. Y esos análisis son muy necesarios estarlos actualizando. ¿Qué es lo que demanda? Y prácticamente lo pide la norma 04. Cada vez que tengas una modificación a tu proceso o a tu maquinaria, tienes que volver a hacer un análisis para asegurar que mantenga las condiciones de seguridad con las que arrancaste o debidas a las modificaciones. Todas esas, por lo que estoy entendiendo, siempre es antes de, por ejemplo, de arrancar una máquina, ¿no? Arrancar un proceso nuevo que llega a la planta, a tu industria. Pero ¿cómo se evalúa, ya una vez que el proceso, que tú llegas, ya un proceso ya está corriendo, tiene sus años trabajando, ¿hay alguna manera de verificar que todos que se cumplan todas las normativas y todos los requisitos? Sí, es importante que tengamos para este tipo de procesos un checklist, una herramienta que te permita verificar precisamente todo lo que comentaba, todas esas condiciones que se mantengan, cómo están operando. Una de las condiciones naturales es que con el proceso, con el tiempo del año, se van degradando ciertas condiciones de la maquinaria y del equipo. Vicios que vamos generando en el proceso. Normalmente que si algo ya le voy a cambiar de algún tipo cuando tengo que herramentar o tengo que refaccionar alguna condición de la máquina, no me aseguro de cumplir con las características de origen y voy adaptando algo. Y eso no lo documento. Gestión del cambio lo menciona directamente tanto ISO 14000 como ISO 45000, lo vas a ver en la mayoría de las ISO, siempre te habla de una gestión del cambio y debes tener por ahí bien establecido tu protocolo y procedimiento de cada vez que hagas una modificación en procesos, maquinarias o en el equipo, documentarlo, validarlo y nuevamente ponerlo en punto. Cuando haces ese tipo de revisiones, análisis, ¿cuáles son los que tú dirías el top 3 de cosas errores que no se establecieron desde un principio, no se inspeccionaron o que fallen comúnmente? Particularmente lo que vemos es que obviamos cosas. Ajá. Pensamos que un cambio, por pequeño que sea, no va a afectar. Pensamos que el cambio es solo si cambié un producto químico para el proceso. El cambio es que si le modifiqué entrada o salida en el proceso. Y ahí sí lo documentamos, sabemos, porque también tiene afectación con el cliente. Todo lo que sabemos que en la industria, cuando un cambio en el proceso va a afectar al cliente, sabemos que tienes que notificar, tienes que avisarle, oye, voy a hacer esas modificaciones, me apruebas, me autorizas. Pero cuando es algo que es interno, que no va a tener ninguna afectación, lo dejas obviado, como que no va a pasar. Y precisamente es a lo que refería. El cambio, o una cuestión tan sencilla a veces es el equipo de protección personal que estaba establecido para la operación, el proveedor dejó de suministrarlo, pues tráete uno que se parezca. Pero no hiciste la evaluación, porque nada más lo viste uno con otro. Oye, es igual, ya, dale, úsalo. Te das cuenta hasta que hubo una afectación en la persona, hubo un daño, una lesión, y lo identificamos.
Otras de las situaciones que naturalmente suceden en este tipo de modificaciones o cosas que nadie avisa son los pasos operativos. Y eso es algo que siempre les hemos preguntado cuando hacemos un análisis de seguridad en el trabajo. Ujú. Es lo más sencillo para hacer estos análisis es tráete tu carta de proceso. La carta de proceso o tu instrucción operativa, como le llames en tu centro de trabajo, pues te va a ir diciendo los pasos, 1, 2, 3, qué es lo que sigue. Y normalmente entre esos pasos hay cosas que estamos obviando, que es natural, es normal, que así debe de cargar, así debe de empujar, así debe de arrastrar, así debe de... Sí, pero ¿dónde dice? Si no está documentado, lo que llega a suceder es que el operador va a estar adaptándose. Para mí es más fácil hacerlo de esta manera y por eso cambiamos muchos temas del proceso. Entonces, yo encuentro que por ahí son de esas naturalezas de mayor riesgo cuando dejamos muchos cambios obviando porque no implican o no impactan como tal al proceso, al producto o no tienen una afectación directa al cliente. Sin embargo, que dentro del mismo circuito operativo puede generar este tipo de cambios y afectaciones. Toma de decisiones, por lo que estoy viendo, es el tema, ¿no? De, a ver, yo pienso, me imagino, creo que pues Sí. no va a afectar y no pasa nada. Dale, así, de todos modos. Ah, pues pues si el guante está más caro, ¿cómo le hacemos para que nos cueste menos? ¿Te ha tocado ese tipo de situaciones? Sí, 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 Bueno, o sea, son cosas que suceden y como precisamente señalas, una toma de decisión, ¿en qué basas la toma de decisión? ajá. ¿Tienes el conocimiento suficiente? ¿Tienes la información adecuada para tener esta, esta toma de acción? Normalmente, ¿qué llega a suceder? Te dicen en la línea operativa, es que ya me di cuenta que si le subo 2 grados, que si cambio un poquito la mezcla, es más rápido, Más el rápido. proceso sale mucho antes de lo que sería y no está saliendo ni quemado, no sale dañado, las pruebas en laboratorio salen. Ok, tal vez ahorita de forma directa, insisto, tanto el producto o el proceso no pasó, pero ¿qué está sucediendo en la generación de mezcla de gases explosivos? ¿Qué está sucediendo con a lo mejor la degradación de la cámara refractaria? ¿Qué está sucediendo con la resistencia en dado caso? No lo estamos midiendo. Esa es otra también de las situaciones que no tenemos identificadas en el proceso directamente. ¿Tú cómo crees que salga ese tipo de decisiones que no son medidas o que no son basadas en datos, ¿no? ¿Tú por qué crees que esa parte de no estar evidenciando los Ujú. cambios, este, ¿por qué crees que se dé de forma así general, sin irnos hacia a fondo? Yo lo que he observado es la falta de acompañamiento al proceso. Porque una vez que diseñé el proceso, Ajá, desde la parte ingenieril, y está corriendo y tiene resultados, lo que ahorita comentábamos, hay alguna auditoría directamente al proceso, mientras el resultado de producto se mantenga, pues ya no te preocupa. ¿Cómo es que haces este tipo de auditorías al proceso? En mis experiencias he entendido y conocido esas famosas auditorías de capas, donde vas viendo por niveles qué es lo que va sucediendo en el día a día. Vas y te revisas tus indicadores, vas, revisas una bitácora, cómo está actualizándose la información día a día. Y ahí es cuando empiezas a revisar contra parámetros y de repente ves que los parámetros en estas auditorías continuamente ves que un par de grados se están moviendo para arriba, para abajo, si ujú. alguna variable de proceso se adecuó pero está ya ahora fuera de rango, empiezas a cuestionar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo modificaste? Sin embargo, luego a veces no vamos y no lo hacemos. Algo que he aprendido es un Guanxi, el Gemba. Ve al piso, resuelve, ve directamente. Un proceso que ya quedó estable no se va a quedar estable por toda la vida. Tienes que estar asegurando, monitoreando para que se mantenga de esa forma. Esos Gembas, esas revisiones, ¿qué nos tendré que hacer? Desde la alta dirección, o sea, en mi experiencia y como Ajá, yo lo he manejado, tener un programa donde involucres a la alta dirección, a las gerencias operativas, a todos los involucrados directos al proceso, siempre nos van a ayudar porque te permite estar observando, insisto, las auditorías por capas, eso es lo que te pide. Tienes que hacerlo una primera auditoría, el primer nivel operativo que está en contacto directo al área. Después la supervisión, superintendencia,
de acuerdo como tenga las estructuras. Pero tiene que llegar hasta un nivel directivo donde se involucra, participa en estar verificando que se mantengan estos procesos tal cual. Entonces no es ahí va la pregunta. Entonces tú no bajas y checas todo, todas las máquinas. Uno como seguridad, en un solo día va a ser una tarea imposible. Sí. Pero sí te puedo compartir que en un programa, o sea, en un programa de seguridad, tienes que priorizar. Tus equipos de alto riesgo, esos tienen que estar siendo monitoreados de una frecuencia mucho más alta. En este caso, por ejemplo, hornos de tratamientos, revenidos, hornos donde estás fundiendo, no puede dejarse de ver al menos yo, en un periodo de mayor a una semana. Es mucho dejar pasar hasta una semana en estos procesos. Tienen unas variaciones muy importantes y si no lo estás observando, algo puede pasar. Son equipos que deben de tener una bitácora para saber cómo está la mezcla combustible con aire, cómo está, podemos utilizar algún tipo de gas que esté haciendo la separación de oxígeno, porque en una cámara, si te entra oxígeno y tienes por ahí un fuego, pues te puede generar un problema, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre monitoreando a esos indicadores clave. Es a veces muy difícil que lo hagas constantemente contra un papel, estar ahí. Es ahí también la necesidad de hoy día automatizar muchos de esos equipos, donde tengas tus paneles de control, donde tengas un PLC que esté asegurando las condiciones que también no nada más son de seguridad del proceso, sino de seguridad como tal a la operación, donde si algo sale de rango te manda una señal, te tiene que detener los procesos y es prácticamente lo que te tiene que hacer moverte a ver la situación. Yo ahorita hice la pregunta tomando dos vertientes. Una de las primeras lo comentaste ahorita, recién lo comentaste ahorita, la parte de automatización de los procesos, donde te pueden ayudar, que al final de cuentas es una ayuda eh, que debe de tener, o sea, es un must para todos los procesos de tratamiento térmico, ¿no? La parte de automatización enfocado desde el punto de vista de seguridad. Creo que de las empresas en donde yo he estado, de que he visitado, gran porcentaje de ellas, no digo que todas, pero sí muchas de ellas, no hay un sistema que te pueda ayudar a estar verificando ese tipo de factores pues, como fugas, reporte de fugas, eh, chequeo de temperaturas de los hornos. Tú dijiste el refractario es bien importante, digo, es uno de los puntos importantes, ¿no? Que es el que aísla la temperatura de 900 grados, por ejemplo, de la parte interna del horno a la parte externa. Es bien importante tomar ese tipo de requisitos. Yo creo que incluso ya los aventaría hasta obligatorios en todas las áreas de tratamiento térmico. Pero otro punto importante que te quería comentar y preguntar, digo, por eso lancé primero la pregunta de tú bajas y haces todo. O sea, yo, por ejemplo, en el organigrama de todas las empresas, todas las industrias, generalmente hay un buen de ingenieros de calidad, técnicos de calidad, auditores de calidad. Ni se diga en la parte productiva, tienes gerentes, supervisores, supervisor del supervisor de producción, tienes a los facilitadores o los famosos team leader o líderes de equipo. Y hay una cadena enorme en el esquema del sistema de producción y de verificación de calidad. Pero si yo volteo, y eso en general, no ha habido una planta donde yo pueda ver que en la parte de seguridad no exista más de 3, 4 personas. Y eso para una planta con, no sé, desde 500 personas hasta 2000 personas, con máquinas estoy hablando, más de 100 máquinas. Y el trabajo que ustedes hacen como en la parte de seguridad, pues tienen que partir en 10 cada 10 segundos para poder alcanzar a ver todos los temas. Creo que, y regresamos un poquito a la parte del inicio, que donde decía, ¿sabes qué? ¿Qué cultura tenemos nosotros en las industrias para adoptar esa parte de seguridad? ¿Qué deficiencias tenemos que no estamos considerando en ese sentido? Tanto la parte de proceso o de producción, la parte de calidad, la parte de manufactura. Si tú me preguntas si hemos dejado, porque me incluyo al final,
hemos dejado a veces de lado la seguridad. Eh, ¿Tú qué crees que tengamos que hacer para darle ese giro a ese pensamiento, a esa cultura, a esa creación de cultura? Y fíjate que le pegaste a uno de esos elementos que sí analizo constantemente, ¿no? Y que traigo muy, muy frescos. Y ojo, muy importante. Estamos hablando solamente hasta ahorita seguridad. Sí. Porque estamos hablando que somos el departamento EHS, HCE, como le quieras llamar, ¿no? Pero normalmente vemos salud, seguridad, medio ambiente. Se nos cuelga lo patrimonial. Oye, también de una vez llévate a la gente de limpieza. Oye, y jardinería. Oh, también te encargo los residuos y los uniformes. De repente te quedas, bueno, entonces ¿en qué me voy a especializar? Y como señalas, con 3, 4 personas, a eso es a lo que tiene que voltear la cultura. Y claramente soy muy transparente en ello. La seguridad debe nacer como una forma natural por cada individuo. Tú sales a la calle y no estás esperando que esté alguien alrededor de ti para decirte no cruces la calle, oye, espérate, asómate y pasa. Es algo natural, es tu instinto. Desde la prehistoria el hombre se ha cuidado y se ha preservado, por eso seguimos existiendo, ¿no? Ujú. Corríamos de los dinosaurios, corríamos del mamut, nos cuidábamos de las heladas. Ya Entonces, las víboras. de todo lo que pudiera suceder. Entonces, es un instinto natural de supervivencia. ¿Por qué llegamos a una industria y estoy esperando que siempre venga el de seguridad a decirme ponte los lentes? El de seguridad a decirme, oye, aléjate de la máquina. Son de ese tipo de condiciones que también tenemos que trabajar desde la cultura que tenemos en nuestro país, en que siempre estamos esperando como individuo que alguien venga detrás por mí a decirme qué hacer, que alguien se haga responsable de mí. Vivimos en ese tipo de cultura, el latino tiene esa condición muy, muy arraigada, donde alguien más me tiene que cuidar. Entonces, si partimos de ese aspecto, se va a hacer más complicado para nosotros como seguristas. Y ahora, desde el punto de vista de negocio, como bien lo comentaba, lamentablemente hoy todavía son muchas las empresas que observan así. Con 3 seguristas en la planta resolvemos y tenemos una estructura más fuerte para otra, porque sabemos que seguridad no vende, no Ujú, transforma, ujú. no verifica un producto. Sin embargo, cuando volteamos a ver que a través de la seguridad podemos darte precisamente certeza de que tu proceso y tu operación se mantenga, te evito alguna multa, te aseguro una continuidad de negocio, realmente sí somos parte de una cadena productiva, agregamos valor al proceso. Entonces es lo que tenemos que empezar a transformar y tenemos que esperar que ya también suceda, que estas empresas de gran tamaño empiecen a observar desde el esquema estratégico que hace seguridad. Seguridad, como insisto, asegura que el proceso se mantenga, que sea consistente, que sea también lo que mencionaba en el tema ambiental, que también sea eficiente en los procesos. Tenemos que consumir menos gas, generar más producto. Tenemos que consumir menos energía y hacer más producción en los procesos. Entonces, es ahí donde tenemos que empezarnos también a vender, y lo digo como propiedad también, como un segurista, nos falta a nosotros crear esos vínculos. También estamos esperando como, es que no me reconocen, da 2 pasos adelante. ¿Qué proyecto has hecho? ¿Qué propones tú diferente desde el aspecto de seguridad? ¿Cómo puedes ayudar a la productividad? Desde el punto de vista de seguridad, ¿cómo incrementamos ventas? Creo que ese es otro de los elementos que también un ingeniero ambiental, industrial, químico, que esté enfocado a la seguridad, tiene que destapar su espíritu ingenieril. El espíritu ingenieril es eso, buscar la mejora continua, reducir los costos, aumentar la productividad, enfocado desde tu campo. ¿Crees que falte? O sea, bueno, me lo acabas de comentar, pero eh, es notorio esa falta de, pues espero a que me digan qué es lo que hace falta o cómo tú consideras ahorita que tendría que ser como tú lo dices, el segurista, ¿no? Aparte de decir, pues aquí está mi análisis, aquí está mi auditoría, ISO 14000, me estoy preparando solamente para lo que piden. Eh, ¿Qué hace falta para que la industria llámese de seguridad, o la cultura de seguridad, mejor dicho, industrial, vea más allá del simple hecho de cumplir requisitos o generar condiciones de trabajo seguras? ¿Qué crees que haga falta si es que es una deficiencia?
Si tú has notado que realmente son pocos los que van hacia allá, ¿qué crees que, en primer lugar, por qué crees que sea esa falta de iniciativa? Y la otra, si es que la hay, y la otra es, ¿qué tipo de apoyos requieren para que ahora que se suelten y pues, se vayan como gorda en Ujú, tobogán, ¿no? ujú. Para generar esa cultura de seguridad y de preservación de la vida de los trabajadores. Aquí hay un punto bien interesante, ¿no? Desde el principio, yo con mis equipos de trabajo siempre les he fomentado la pasión. Ajá. Si vas a hacer este trabajo, tienes que tener una pasión por cuidar a la gente, tienes que tener una pasión por el cuidado del medio ambiente, por tu área de trabajo, tienes que tener ese involucramiento hacia saber que te vas a cuidar a alguien más. Insisto, no es como que tú estás detrás, pero que tú generas esas condiciones, estableces esas reglas, esas líneas de trabajo. Si no tienes esa pasión va a ser muy difícil como individuo. O sea, como ese ingeniero que está en el área, sin esa pasión, yo les digo, pues aprovéchate y haz otra cosa diferente, ¿no? Ujú. Porque el mundo de la seguridad sí es eso. Tienes que tener una pasión, tienes que tener una, como tal, intención de hacer algo diferente. En todas las profesiones, claramente, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de ello. Y como tal, ¿qué tendría que suceder alrededor? Porque aquí se conjuga el individuo y lo que es la empresa. Si la empresa es de esas empresas que sí tienen dentro de sus KPIs, no nada más el cero accidentes, el Ujú. utópico cero accidentes, es bueno, hay que trabajar en una mentalidad cero, no en un resultado cero. Eso es lo que yo he aprendido. No vayas por un resultado de cero, ve trabajando en una mentalidad cero. Cero comportamientos inseguros, cero faltas al procedimiento, cero condiciones que puedan generar. Eso sí suma para que mañana tengas un cero accidentes. Entonces, si las empresas dan más allá que buscar un cero accidentes, que están buscando realmente trabajar una cultura, establecer, implementar y desarrollar bases estratégicas que te den esa disposición en cuanto a maquinaria y equipo, la misma empresa y el mismo ritmo te va a llevar porque tú te vas a percibir y te vas a sentir que estás lejos de lo que te están pidiendo como una meta. Y es, para mí, y sí lo puedo decir, que sí lo he vivido, sí he estado involucrado en este tipo de empresas, donde no nada más es hablar de un cero accidentes, es mi objetivo. Vamos más allá de ello, hablamos de realmente una cultura del piso, una cultura donde la gente por sí misma te pregunta cuándo va a ser la semana de seguridad, cuándo va a haber curso de brigada, oye, cuándo me puedo inscribir con la comisión. Cuando ves ese tipo de resultados, sabes que estás haciendo algo bien como individuo y como empresa. ¿Cómo convences a la alta dirección de que tenga una mentalidad de cero accidentes? Es costoso, no es nada sencillo. Creo que es la parte más Sí. difícil, digo, porque yo lo veo, digo, yo entiendo y hables en cualquier otro sentido, digo, lo primordial es la seguridad, digo, la parte de, por ejemplo, también yo lo veo como calidad, ¿no? A final de cuentas, son de las partes más complicadas de tratar de convencer en ciertas industrias, ciertas empresas, esa mentalidad de, pues vámonos por el resultado. ¿Cómo convences a la alta dirección de irte enfocado a ese cambio de mentalidad de cero, al cambio de mentalidad de cero accidentes? Sí, como mencionaba hace un momento también es importante que sea una estrategia. Una estrategia no nada más evitar multas, Ujú. sino es una estrategia de cómo te desarrollo productividad. Tienes personas sanas, no lesionadas, son personas productivas. Tienes un espacio libre de riesgos, significa que nadie se va a lastimar, es un espacio productivo. Es ver cómo vas a convertir todas este tipo de actividades y experiencias en algo productivo. No dejemos de pensar que una empresa es eso, es un negocio. ¿Sí? Tiene que ser rentable, tiene que generar dinero. Entonces yo siempre he trabajado en este tiempo con mis equipos de trabajo a cambiarles el chip. Pensamiento estratégico. El segurista no está para parar solamente máquinas. Ok, detuviste un proceso. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Cómo estás tú aportando para que el proceso a los siguientes 30 minutos ya esté operando? Tienes que saber que esta máquina por cada minuto parado, ¿cuánto cuesta? Si eso como tú como segurista lo sabes, eres el primero que está preocupado porque la máquina siga trabajando. Porque, Claro. insisto, somos áreas de servicio soporte que no generamos valor agregado directamente en la producción. Soy frío, pero así es.
Entonces hay que buscar cómo somos parte de esa cadena de valor, cómo nos sumamos al negocio y somos parte de la estrategia, generando este tipo de ambientes de trabajo seguros porque generamos productividad, tiempos, costos disminuidos. Entonces conviertes tu actividad en algo rentable para el negocio. Ahorita hablaste de cambiar, el primer paso que tú has hecho es cambiar el chip a tus chavos, a tus chiquillos. ¿Cómo, en tu opinión, cómo llegan contigo? ¿Y cómo los dejas? Sí, es otro de los puntos. Es muy pasional para mí. A mí me ha gustado Ujú. bastante desarrollar profesionistas. Yo tengo algo muy bien claro en mi mente. Hoy quiero ser el senior que cuando yo fui junior necesité. Ok, Entonces, ok. eso es algo con lo cual yo me he estado enfocando continuamente. Por ello también ya tengo 5 años de estar trabajando como coach. Me he estado informando. No doy servicios de coaching, pero sí me actualizo año con año. Por cierto, hay Asociación Internacional de Coaching con el coach Arnoldo. Me ha ayudado bastante Eh, porque en el desarrollo individual, o sea, yo cuando sí encontré en mi etapa de vida profesional un espacio que no encontraba. Estaba topando con todos lados, no encontraba algunas veces razón, cómo resolver problemas. Sin embargo, yo pensaba que los problemas estaban alrededor de mí. Ujú. No me había detenido a ver que el problema estaba acá adentro. Entonces, es importante detenerse, verse en un espejo y empezar a resolver esos problemas internos, pues para hacer más sencillo identificarlos hacia afuera y ayudar a resolver. Entonces, ¿qué me ha pasado? Sí, hay unas últimas generaciones, y lo digo abiertamente, que me ha tocado algunos muchachos con menos hambre. Yo puedo pensar que nuestra generación estudiantil fue una generación que ya estaba nada más desesperada por ábranme la puerta que yo me quiero acabar el mundo. Hoy día veo un poquito más de como tranquilidad, pasividad. Creo que estas cuestiones hoy día que te dan el que, pues, ¿para qué estudio si puedo ser un influencer? Puedo abrir un podcast y puedo vivir de eso. No tanto así, pero digamos que buscas otras formas. Y está bien, es respetable. Es respetable, no estoy diciendo el juicio del acto, sino lo que estoy buscando es la motivación de qué te lleva. O sea, si vas a ser un influencer, sé el mejor influencer. Capacítate, edúcate, toma las herramientas para realmente influir en los demás a un propósito de vida positivo. No influir de una forma negativa, ¿no? O sea, esa es otra cuestión. Entonces, ¿qué es lo que encuentro hoy con las generaciones? Este, hay un hueco. Tal vez también mucho tuvo que ver en esto último que vivimos, las pandemias, aislarnos, tomar unas capacitaciones en línea, instruirnos en línea. Dio un hueco importante, considero. Hay que motivar más a los compañeros jóvenes nuevos que van llegando y, e insisto, ser el senior que cuando yo fui junior necesitaba. Entonces hay que aprovechar, hay muy buena materia, hay muchos buenos estudiantes, hay muchos nuevos profesionistas. Tenemos que ser esos ayudadores y levantadores de nuevos talentos. Y sí, me ha tocado, yo puedo hablar de que al menos 5 practicantes que pasaron por mi desarrollo, que fueron parte de un proyecto conmigo, hoy día ya son unos jefes de seguridad en plantas y bien posicionados, son referentes en donde están, y a mí me ha ayudado a entender que he hecho al menos 5 semillitas productivas. Sí, yo creo que, y comparto contigo, y esa fue una de las principales razones por las cuales abrí el podcast, aparte de ya después dejar de trabajar y vivir de esto, este, entendí eso, precisamente el qué necesita un chavo que acaba de salir de la escuela. Y yo me recordé cuando salí de la escuela y empecé a trabajar. Digo, pues sí, fue bien complicado que alguien nos apoyara en el sentido, pues vete por aquí, hazle por acá. Sí, generalmente era de, pues, órale, ahí te va, te avientan al ruedo Ujú. y hazle como puedas, sobrevive. Y, y, y sí, dije, no, pues lo que hubiera querido que para mí en ese momento es alguien que me ayudara, orientara. Más que ayudar a apoyar, porque Ujú. al final de cuentas el ayudar a veces te limita o limitan la gente para pues, ya el Esaú, el Juan Carlos me va a ayudar a salir de esta, Ujú. no, es a ver, te apoyo, pero tú decides a final de cuentas. Eh, de ahí de apoyar en vez de ayudar, ¿no?
Eh, y digo, yo siempre he estado, concuerdo contigo entre los chavos, los chiquillos nuevos, que a veces sí coincido contigo, les hace falta esa hambre de querer hacer más, de adueñarse de las cosas, porque ahorita sí, no digo que todos, pero sí un gran porcentaje siempre esperan a que todo esté en la computadora y ahí quieren resolver los problemas del mundo mundial. Y pues órale, járate esto pero con fundamentos, con ayuda, con coaching, que digo, yo también soy partícipe del coaching. Eh, Digo, me da gusto y precisamente por eso nació este podcast, ¿no? Ayudar a los jóvenes que vean un poquito de qué es lo que se van a ver en un futuro cuando ya estén trabajando o si están ya trabajando y son sus primeros años, qué es lo que los pasos, todo el desarrollo que tienen que hacer para, para poder desarrollarse y con pasión, a final de cuentas, como dices, con pasión hacer su trabajo, ¿no? Porque creo que también falta ese toque, ¿no? Ahorita a las nuevas generaciones, esa pasión con la que tú dices que sientes, ¿no? No lo veo. Y es una de las partes importantes que yo te podría preguntar ahorita es, ¿la escuela se crees que sea factor de eso? ¿De que no se genere ese tipo de pasión o de interés? ¿O es que cuando salen de la escuela entran ahora sí que a la cruda realidad, no hay quien los cobije, que no hay quien los mentoree? Yo veo es una combinación, o sea, hay un factor como tal, pues la escuela es lo que te va a preparar, ¿no? Te va a dar las herramientas, pero es lo que tenemos que ver. ¿Cuáles son las herramientas que va a dar la escuela? En su mayoría son las herramientas teóricas, no son tan prácticas. Entonces te da mucha formación, claro que sí, y mucho va a depender de quién te esté acompañando en ello. Y también para mí es importante entender, y así lo vivo, vuelvo a ese punto, ¿qué tantas ganas tienes tú? Porque si siempre vamos a estar en un aula, en un pupitre, en un escritorio, esperando que un maestro venga y me motive a hacer las cosas, no va a suceder. O sea, tú tienes que ser suficientemente automotivable, que tú te muevas, que tengas esas ganas de hacer algo, ¿no? De crecer. Entonces, sí, el medio genera, te va a dar unas condiciones. Sin embargo, también al llegar al ámbito laboral, al menos eso fue lo que yo viví en mi experiencia, tuve muy grandes, importantes mentores en la industria. Doy gracias por ello. Una vez aprendí que de quien más aprendí fue el que menos me apoyó, porque vi que en la carencia se aprende mucho más. Entonces, cuando encontré esa situación de que tú quieres aprender y quieres hacer más cosas y alguien te cierra la puerta o te da la espalda, tú sigues buscando, ¿no? Cómo llegar a ese punto que quieres. Entonces, la mezcla escuela, empresas donde llegas, te acompaña, te forma, pero siempre va a ser importante cómo estás tú. Cómo estás tú, cómo te estás formando, cuál es tu deseo. Por eso es importante que tengas bien trazado tu objetivo de vida. A dónde quieres ir, qué quieres llegar. Puedo compartir rápidamente. Me tocó hace como un par de años, me invitaron a una universidad a hacer una charla de experiencia de vida, cómo es que ha ido mi formación, mi crecimiento profesional. Era un aula como de 25 futuros ingenieros ambientales. Y les preguntaba, ¿no? Bueno, ¿a qué te piensas dedicar? O sea, ¿dónde te visualizas? Porque la ingeniería ambiental te da para estar en un sector público-privado, hacer laboratorio, hacer investigación. ¿A qué te quieres dedicar? Solo 3 tenían muy claro qué querían hacer. 3 de 25. O sea, es crítico lo que pude ver. Los demás estaban, no sé, te voy a esperar a ver qué pasa. Pero estás ya en tu semestre de salida, ¿cómo me dices que no sabes qué vas a hacer? Entonces, desde ahí estamos viendo que o no estamos ayudándoles desde el panorama profesional de dar esa orientación de tu campo de aplicación. Muchas veces dices, yo voy a ser ingeniero metalúrgico. Oye, ¿a qué se dedican? Hacer podcast. No, no, pues sí. No sé, porque pues vi que un amigo de eso se dedica y está ahí en una empresa y le va bien. Pero está ahí, o sea, no sabe realmente cuál es el fundamento, cuál es el proceso, a qué te puedes dedicar, cuál es tu campo de aplicación, alcances que puedes tener. Y ojo, luego tenemos esas problemáticas.
ya me formé como ingeniero, soy de la universidad tal, renombrable, la más importante de Querétaro, y ¿dónde está mi gerencia? No, espérame, amigo, pues son procesos también que tienes que llegar y entender que un mercado laboral es como un mercado de abastos. Habemos quiénes somos naranjas, limones, otros son kiwis, otros son piñas. En el mercado tienes que entender que habrá una profesión que va a tener una remuneración muy diferente, así seas de la misma institución, así seas también ingeniero, pero también tu desempeño, tu función, el beneficio que le das a la organización tiene una valía diferente. No como persona vales menos, la posición que estás ejerciendo. Y luego por ahí es donde vienen esos choques. Cuando a los 3 años se dan cuenta, no, pues, no estoy ganando lo que yo esperaba. Es que no profundizaste, ¿verdad? No investigaste, porque tienes la misma formación que él, nada más que él se fue por este otro camino. Se fue a otra ruta y ya está en procesos y tú te quedaste en un área de mantenimiento. No demerito ninguna de las dos, pero llega a suceder. Entonces, si no tienes claro a dónde vas a llegar, pues te va a costar bastante y te puede llegar esas frustraciones, y por eso luego dices, no quiero más, y me salgo y me dedico a hacer otras cosas. Eso trasladándolo al tema de seguridad, ¿crees que que sea lo que está pasando eso? De que a lo mejor no estamos considerando toda esa situación de no saber qué es lo que queremos, hablando desde el punto de vista estrategia, regresando digo un poquito ya hacia el tema, estrategia de seguridad en las empresas. A lo que me quiero referir con esto es, eh, si no tenemos esa visión o ese objetivo bien claro desde la alta dirección, hablando de seguridad, jamás le vamos a poder dar esa importancia a todo el tema de seguridad que tiene la industria. Nada más para aterrizar el comentario es, ¿crees que sea falta también de esa visión, de ese claro objetivo de que, por ejemplo, un gerente general de una planta, un director, esté enfocado en otras áreas? Sí, mira, en ese aspecto considero que muchas de las gestiones actuales se quedaron viviendo 80s, 90s, donde un segurista era precisamente eso, una persona que estaba dando vueltas a la planta, Ajá. asegurando que todos estuvieran con su equipo de protección y se Y es estuvieran todo. portando bien. Ajá, y Y es ya, todo, ¿no? y es todo. Pero ¿qué hace un segurista? Ojo, no nada más segurista, un representante EHS, Ujú. un HC, como le quieran llamar. Volvemos al punto que decíamos, estamos hablando desde la seguridad del proceso, la seguridad de la instalación, porque hay que ver sistemas contra incendio, la seguridad intramuros y patrimonial, porque hay que estar viendo al equipo de vigilancia, hay que estar viendo que si los programas de salud, audiometrías, espirometrías, hay que estar viendo la higiene industrial, ya hiciste estudios de iluminación, de ruido, hay que estar viendo los temas legales ambientales, mis COAs, manifiestos de residuos, mis actualizaciones de planes de manejo. Y nos podemos ir con una baraja tan enorme que precisamente cuando un profesionista es recién egresado y quiere involucrarse a este campo, cuando se queda, oye, ¿y a qué le voy a pegar? A todo, amigo. Sí, Tenemos que hacer todo sí, esto. sí, sí, Y te encargo que por últimas vayas con las señoras de limpieza para asegurar, porque vamos a tener una visita y el piso debe estar reluciente. Entonces, eso es lo que hace falta, ¿no? Hacer bien la segmentación de qué hace el departamento de HS, el departamento de salud, seguridad y medio ambiente de una empresa. ¿A qué se va a dedicar particularmente? ¿Cuál es el grueso de recurso humano que necesitamos? Porque necesitamos ser especialistas. Ahora regresamos al punto. Es el segurista y tiene que conocer de tratamientos térmicos, de energía eléctrica, neumática, hidráulica, de estructuras. Híjole, se te va un mundo también en la parte de seguridad. No dices, pues, ¿a qué le pego? Se me hace muy complejo. sí, ahorita digo, que de recién de lo que empezamos a platicarlo, si tienes a unos 25 eh, a punto de salir, que solo 3 saben de qué es lo que tienen claro hacia dónde van, y de esos 3 los metes a la industria y después le barajas toda esa diversidad, pues ya me imagino cómo ha de estar la mentalidad o ¿cómo lo podremos decir? La mentalidad o pues si fue la decisión correcta. Y si no tienen a alguien que les pueda aterrizar un poquito, guiar, coachar, pues me imagino que es digo, es la suma de todos los miedos, ¿no? Esa parte, si de entrada tienes esa enorme responsabilidad, porque al final de cuentas todo eso se resume
si lo queremos ver así, tú eres el responsable o son los responsables de la seguridad de toda la gente que está trabajando en esa planta, indirectamente. Sí, sí, sí. Básicamente porque tienes que generar ese ambiente de trabajo seguro desde la instalación, ahora sí, literal, desde el techo hasta el piso, de muro a muro, asegurar que tengas las condiciones. Ojo, no eres tú solo. Tú aseguras a través de los programas de mantenimiento, de revisión de servicios, etcétera, que aseguremos todos en conjunto. De ahí la importancia de planear anualmente, semestralmente, al periodo que sea más conveniente, el mantenimiento de las instalaciones, productos, bienes, servicios de toda la instalación. Sí, digo, pero al final, cuando algo salga mal en ese tipo de cuestiones, pues los responsables y los que voltean a ver son Sí, a ustedes. esa seguridad, sí, Sí, claro, naturalmente. claro. Y es complicado. Y considero que es bastante complicado esa parte. Y como bien lo dijiste tú, eso se necesita tener pasión para esto, ¿eh? Sí, sí. Se necesita hacer pasión para esto. Y fíjate que una de las cosas que en la semana por ahí me escribieron, me escribió un chavo, digo, y creo que se lo valoro mucho a él, el atrevimiento, digo, y ese tipo de chavos y de atrevimiento creo que es lo que hace falta, que suceda más seguido. Fíjate, me escribió, ¿sabes qué? Oye, vi tu perfil en LinkedIn, que ahí es, y me interesa saber, hacerte unas preguntas, porque si realmente no sé qué es lo que, hacia dónde voy a llegar cuando ya esté fuera de la escuela. Y creo que ese tipo de cosas, cuando te suceden, digo, yo empecé precisamente para esto, ¿no? Para que la gente que está recién estudiando, que apenas está descubriendo qué es lo que va a hacer o qué es lo que no va a hacer o no saben ni qué van a hacer, si están o no están en el ámbito laboral, ¿no? Eh, Creo que parte importante y valoro lo que tú estás haciendo porque es precisamente eso lo que hace falta. Una, y más que hablando de seguridad, cuando entras a un trabajo y entras, pues eres la persona más susceptible a tener accidentes. ¿Por qué? Porque es un mundo nuevo, es un mundo agresivo y rápido en la industria. Y esa responsabilidad que tienen los seguristas, pues si lo pones en perspectiva, digo, ¿a qué chambota tienen? ¿Qué chambota tienen y qué poco, porque es una realidad, qué poco es la importancia que se le da en la industria? Sí, y como bien señalas, ¿no? Tenemos que darle más valor a su participación y reconocimiento, no nada más el puro valor, sino el reconocimiento. Y yo vuelvo a insistir, esto es también parte de lo que a nosotros nos corresponde, no nada más es ponernos en el punto de reconóceme, haz más cositas para que se te reconozcan, más funciones. Entiendo que a nivel México, y mucho tiene que ver también las industrias que son transnacionales, empresas que vienen del extranjero, que tienen otro tipo de mentalidades, van moviendo mucho esta tendencia. Y hoy día también mucho de lo que está teniendo los cambios normativos, muchas crecientes nuevas, programas ya de un programa de autogestión en seguridad, un programa también de industria limpia para las cuestiones ambientales. Vamos abriendo muchos caminos que van beneficiando y que de forma natural las empresas van adaptando y van entendiendo. Como bien señalamos, una buena cantidad trabajan para el cumplimiento. También está bueno, ¿no? Es interesante. Ya con que estés en el cumplimiento ya estás dando Va. una condición de seguridad en el centro de trabajo. Y si sobre ello vas haciendo cosas más allá, pues creo que vamos por buen camino. Considero que hay muy buen campo. Hay muy buenos profesionistas. Yo puedo hablar de la red con la que me muevo. Hay muy buenos profesionistas, hay mucha gente que realmente se apasiona y se interesa por hacer los cambios y vamos en buena señal. Tan así es que el día de hoy, por ejemplo, en el Parque Industrial Querétaro, el muy famoso grupo de ayuda mutua, el GAMIC, tuvo un encuentro de brigadas. Es otro de los temas también, la prevención y la preparación para las emergencias. Algo que aprendí mucho con las brigadas y con los bomberos acá en Querétaro, que el brigadista no trabaja para reaccionar, sino para prevenir, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Tener una cultura y una educación de la prevención. Y esto lo sigo viendo, o sea, tengo a bien que ser parte de los que hace
unos 10, 11 años, con los primeros encuentros de brigada se fueron dando y hoy se sigue manteniendo. Lo mismo sucede en los parques del Parque Industrial Querétaro, también hace creo que unas semanas o poquito también sucedió algunos eventos. Eso lo vamos viendo, ¿no? E insisto, eso va sucediendo por pequeños grupos. Y es más interesante, sí, cuando pequeños grupos van creciendo, se van dando. eh, También entiendo, es un aspecto normativo, tanto norma 2 y también protección civil te pide que estés inscrito en un grupo de ayuda mutua, precisamente para prevenir los riesgos, y te va motivando y aprendes mucho de tu sector, aprendes mucho de tus vecinos, aprendes mucho de otras formas y otras culturas de trabajo. Yo invito mucho a todas los que están en este medio que promuevan mucho hacer esas visitas de benchmark, de ir a ver otros lugares, qué les puedes aprender, cómo lo están llevando, qué puedes empezar a asimilar. Y ojo, muchas veces pensamos que todo depende de una inversión. Claro que sí, o sea, comprar un carro para bomberos, comprar una ambulancia es una inversión, obviamente. Pero hay muchas cuestiones que son culturales, documentales, son más de ejercicio. Y si con eso vas empezando, ya tienes al menos un 50% de cambio en tu gestión. No, ahorita que hablas de las brigadas, digo, mi respeto para toda la gente eh, que está dentro de las brigadas. Digo, yo he estado en algunas Ujú. brigadas y no es nada fácil, o sea, no es nada fácil estar en una brigada industrial porque, digo, es, digo, nuevamente la Ujú. responsabilidad más allá de eh, cuando hacen este tipo de ensayos, Ujú. simulacros, eh, ponerse un traje de bomberos es una verdadera, odisea. Y más empezar a correr a las 12 del día con un traje de bomberos, luego de cargar con la manguera con la presión de agua. Es impresionante, digo, a mí me apasiona mucho, yo ya no estoy de edad para ser parte de la brigada porque dos, tres pasos, carreras y ya me estoy ahí con la insolación y Sí. deshidratándome, pero creo que es bastante, eh, te ayuda bastante, digo, ser de la brigada no nada más los bomberos, por ejemplo, también la parte de primeros auxilios te ayuda y eso te ayuda a tener no nada más ahí en la industria, puedes utilizar todas esas capacitaciones y métodos para poder controlar, dar primeros auxilios en tu casa, digo, es bastante, digo, útil a final de Ujú. cuentas. Es una responsabilidad, pero creo que se paga bien en el sentido de tener información y del saber qué hacer cuando tienes una emergencia, tanto en el trabajo como en tu casa. Digo, vuelvo a decir, respeto mucho a a los chavos que se meten a las brigadas. Eh, ¿Crees que sea lo que yo he visto hablando de ese Ujú. tipo de temas es que a veces gran parte de las empresas a veces mandan por requisito a la gente. Sí. Mandan por requisito a la gente y no por generar esa cultura de prevención. Sí, sí, sí. Y que cabe señalar, ¿no? En este tema debe ser muy, muy de cultura, muy de algo arraigado de forma natural, de un gran reconocimiento a todos los que son profesionales, bomberos, emergencistas, paramédicos, porque también es una gran pasión hacer esto. Y dentro de la industria, que además de ser tu trabajo, te prepares y te capacites para que en caso de una emergencia tú seas un respondiente, también es de reconocer mucho estos grupos de emergencias. Es eso, tener un espíritu de servicio, unas ganas de aprender enorme y como bien lo señalas, todo el aprendizaje que puedas tener en ello, primeros auxilios, combate incendios, pues te lo vas a llevar para tu vida, para siempre, ¿no? Para la casa, lo cuidas y lo previenes. En muchos de mis ejercicios, cuando trabajaba con las brigadas, les preguntaba, muchachos, ¿cuántos de ustedes tienen un botiquín en su casa? ¿Quién Eh, tiene sus rutas de evacuación planeadas? ¿Quién tiene sus extintores? ¿Quién tiene...? Pues cuando te quedas ahí y te pones a pensar, es que tienes que ir a hacer un pasito más allá. Y no hablo de que le pongas a tu casa un sistema de contraincendios de desde diluvio, dos, ¿no? ¿verdad? Pero la mentalidad. Y sí hay mucha gente que cuando trabaja en la brigada empieza a ver ya de otra forma su trabajo. Busca la prevención porque sabe cuáles son los riesgos que están asociados y saben lo que pueden encontrarse ante una situación de no seguir un procedimiento. Un rescate en maquinaria cuando tienes a una persona que se quedó atrapada entre una prensa, pues es un escenario que nadie quiere ver Sí, ni por que nadie supuesto. quiere estar pasando. Un flasheo por algún
proceso de fundición, insisto, son temperaturas de más de 700, 800 grados. Imagínate, pues, si a veces con el puro aceite de la casa que te salpica ya te ardió, o imagínate un flasheo de estos, es terrible, ¿no? Podemos estar hablando de cuestiones hasta fatales. Entonces, es de ahí, por eso la importancia, aprender de la prevención para evitar y estar atendiendo una emergencia como esta. ¿A ti te ha tocado alguna emergencia que tengas que cubrir que digas, ay, cabrón? Afortunadamente no algo catastrófico, pero sí conatos de incendio, accidentes importantes dentro de maquinaria, sí me ha tocado. Y precisamente a eso es a lo que evoco, ¿no? Una vez que lo vives, te deja una enseñanza marcada importante. No lo quieres volver a pasar. Yo al menos en una particular forma, por eso precisamente les hablo siempre, es que en la seguridad no vamos a estar negociando, o sea, es algo muy serio, tenemos que estar cumples o no cumples, estás o no estás, tienes o no tienes, y tenemos que tener toda la certeza de que no vamos a crearle un riesgo a la gente, en la cual pudiéramos hablar de hasta situaciones de daños, así como lo que decía, una fatalidad, perder una extremidad. Yo cuando abordo a los muchachos en sus capacitaciones, los busco sensibilizar. No soy de las personas que les guste pasar este tipo de proyecciones de videos, de desmembramientos y sangre corriendo. Hay unas, ahorita que hablas de videos, siempre en los, muchos, cursos que nos han dado, Ujú. que he tomado en diferentes plantas, diferentes tiempos, siempre nos pasan un video cuando hablamos de, ¿cómo se llama? Sustancias químicas y riesgos. No sé si tú lo tengas, Ujú. seguramente sí lo has de Sí, sí, tener. sí. El famoso video de la pipa con una fuga de amoníaco. Ok, sí. Sí. O sea, Sí, sí, sí. ese es un clásico, ¿no? Siempre sabemos que nos van a pasar cuando tenemos ahí las capacitaciones de manejo de químicos y siempre nos pasa en este video, ¿no? Los de la pipa, que llega una pipa, que hay una nube de amoníaco, llega el patrullero, va, se acerca y pum, cae. Luego llega otro y pum, cae. Eh, y hablando de ese tema, eh, ¿crees que falte este tipo de actualizaciones en los sistemas o en la gente que se dedica a capacitar este tipo de gente? Porque también veo, digo, es mucho de eso, de lo que podría yo decir. Ese video yo lo vi hace más de 20 años, bueno, casi 20 años, Ujú. y lo sigo viendo. O sea, lo sigo viendo. Es algo muy interesante. Actualmente también, por reglamento y leyes de protección civil, ha habido muy buenas prácticas de actualización en las cuales hoy un capacitador debe tener ya ciertas certificaciones y validaciones por protección civil. Como bien lo señalas, anteriormente, ya basado en un conocimiento, tú podías estar dando cierta cantidad de cursos y ya, avalabas a la gente y era todo. Hoy día tienes que pasar por una formación más estricta. De hecho, ya hay un programa por protección civil, ya te profesionaliza como técnico básico en gestión integral de riesgos. Hoy día, aquí mismo, en la Universidad Autónoma de Querétaro, ya también hay una licenciatura en protección Oh, civil. O sea, ya te ok. vas preparando más en ello. Ya lo hemos tomado más de forma seria y profesional. Y eso es muy interesante. Hoy día ya conozco mucha gente que está en el medio muy bien preparada, que te capacita de forma muy real, y muy bien. O sea, realmente te genera mucha confianza. Y precisamente volvemos a lo mismo, las estructuras. La brigada no nada más son los muchachos que suenan las alarmas, se visten y ya. Tienes que tener todo un comando de emergencias, donde la alta gerencia tiene que estar involucrada. Tomar un centro de mando, trabajar con los líderes, jefes de brigada, los brigadistas y toda una red de operación para que tengamos una forma de atender. O sea, el simulacro no nada más es suenan las alarmas a que el brigadista se vista y vaya. No, tienes que tener una forma ya completa de actuar donde tú sabrás cómo responder, cómo llevar a cabo tiempos, conteos, qué debes de reportar. Cuando ves eso en una empresa, sabes que están tomando muy en serio lo que es la gestión y prevención de riesgos. Yo recuerdo, lo comento ahorita esto y una de las razones por la cual también decidí en su momento ser parte de la brigada, este, digo, porque así que uno no aprende en cabeza ajena, ¿no? Desafortunadamente en alguna parte de mi vida a mí sí me tocó varios
eh, detalles o, ¿cómo le podría llamar? Incidentes en la parte de, y más que nada en tratamientos térmicos, ¿no? Me han tocado tener fugas de atmósfera en un horno, por ejemplo, y sí, digo, al ver, uno que está acostumbrado a ver la flama de cuando sale de los hornos, cuando lo ves, pero de un lugar donde no debería salir esa flama, digo, te impresiona. Y no quiero pensar a la gente que está allá alrededor, si a uno que ya está un poquito más acostumbrado le impresiona, o cuando, digo, desafortunadamente también, digo, las experiencias que he tenido en ese sentido, cuando una carga, baja templar en aceite con que tiene agua, no te quiero, no quieres estar ahí presente, no, la verdad no quieres estar ahí presente. Digo, son bastante impresionantes y creo que desde ese punto de vista yo entendí, pues en una de esas, no la contamos porque sí son reacciones muy violentas, y, y es ahí cuando, ahora sí, te das cuenta y eres consciente de dónde estás parado y de los peligros que hay en ese ambiente. Y es ahí cuando ya uno, en la industria, en el área donde yo estoy, eh, siempre, o sea, la seguridad siempre es lo más importante. Yo siempre les digo a la gente, a ver, hay un problema, lo primero que tenemos que hacer es purgar, independientemente de la carga, independientemente del equipo, es asegurar que no pase a mayores. Eh, y desde ahí empezamos con la concientización. Yo soy muy consciente de eso y hago que la gente esté consciente de eso. Porque si no están conscientes del posible riesgo que pueden tener, pues no van a reaccionar de la manera más rápida y certera. Porque al final de cuentas estamos hablando de una explosión que sucede rápido en ese sentido. Una carga baja de templar a 800 grados centígrados, a un aceite que está a 60 con contenido de agua, pues obviamente la reacción del agua es evaporarse y se evapora no en una hora, en 2 horas, estamos hablando de segundos. Y eso es bien importante. Digo, esa es la conciencia que yo tengo como la parte de tratamientos térmicos, todo lo que involucre el calor y la parte de seguridad, qué tan importante es, qué tan primordial, qué tanto necesitamos que la gente se concientice y ser unos facilitadores para que la alta gerencia esté en, en esa parte de la conciencia y le pongan la atención necesaria para que su gente que está trabajando en su planta esté segura. Ya para cerrar un poquito esta conversación, Juan, ¿tú qué crees que necesitemos hacer desde el punto de vista, no como tú como segurista, sino nosotros como, digámoslo así, usuarios de la planta, que estamos manejando los equipos, que estamos manejando las piezas, que estamos manejando el sistema de calidad, el sistema de productividad, las mejoras de la empresa? ¿Tú qué crees que haga falta y qué nos aconsejas hacer a nosotros? Cambiar a ese pensamiento integral, no dejar de verlo por silos. Yo soy calidad, yo soy mantenimiento, no. Esa es tu función, o es para lo que estás acá activo. Pero tener un pensamiento integral donde sí, yo como individuo dentro de la empresa, así sea un operador a pie de máquina o sea de otra área, entender que la seguridad alrededor de mi persona, primero parte en mí. De mí depende la seguridad y de mi entorno también. Entonces, ¿cómo contribuyo yo, sin ser el experto o el especialista, simple y sencillamente con levantar la mano, pasar un reporte o identificar alguna condición que está fallando y tomar acción? Tomar acción es al menos una contención inmediata, comunicar, reportar algo, no dejarlo pasar. Creo que eso es solo algo que nos va a ayudar bastante, que nos veamos como un equipo dentro de planta donde también todos sumamos a la intención de negocio y que aunque parezca también muy trillado, pero sí, realmente la seguridad la hacemos todos, la seguridad es parte de nosotros mismos y sumarnos a ello, contribuir. Normalmente pensamos en estoy haciendo la chamba de él, no estás haciendo la chamba de él, te estás cuidando a ti
y estás cuidando tu entorno. Entonces, piensa de esa forma. Si pensamos de esa forma en que cuido de mí y cuido mi entorno, vamos a cambiar bastante y vamos a sumar a que todos tengamos como primer pensamiento la seguridad. Pues ahí está. La seguridad suena un poquito trillado o a cliché, ¿no? La seguridad la hacemos todos y la seguridad empieza contigo. Aunque sea cliché, pues es la verdad al final del día. Estamos, como tú dijiste, ¿no? No te cruzas la calle así nada más sin ver, ¿no? Creo que ese es el mensaje que debemos ver. ¿Tú qué consejo les dirías a los chavos, a esos 25 que fuiste a la plática y a los miles que ahorita están tratando de decidir qué hacer o qué no hacer, si saben o no saben? ¿Qué consejo les darías a esos chavos que van a salir de la escuela? Que persigan su sueño. Primero que identifiquen qué es lo que quiero hacer. No que quiero llegar a transformar, obtener. ¿Qué quiero ser? Y después voy por el hacer. Es algo que hemos aprendido mucho a través de las metodologías del coaching, donde es primero el ser y después hacer. Ubícate, ¿dónde quieres estar? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué necesitas tú? Y sobre ello empiezas a transformar. No sueñes en ser un ingeniero, sueña en transformar, en tocar almas, corazones, en crear y transformar. Y eso te va a llevar a convertirte en un ingeniero. Entonces, ubícate tu ser futuro, y eso te va a poner los pasos del hacer para lograrlo. No, sí está muy, muy, Echeverría o muy, no sé, Carl Jung, no sé quién más podría decir eso. Pero bueno, son filósofos. Es una mezcla de tantas cosas. La filosofía de vida que también uno va tomando, Ajá. Tantos buenos amigos, como insisto contigo, de verdad que estos tiempos de espacios y esas charlas que luego tenemos nos llevan, ¿no? Las pláticas de borrachos, Ya, mira, ya estoy pensando seriamente de transformar el nombre de Templado entre Cafés a... Temblando entre barriles. Exactamente, digo, porque sí, fíjate, bueno, ya relajándose un poquito del tema de seguridad, que esto es lo más inseguro que vamos a decir. No, digo, todo esto empezó, ¿cuántas pláticas no hemos tenido, que pueden ser podcast, ¿no? Muy fácilmente. No, ya mejor ni me acuerdo ni quiero recordar. Bueno, sí quiero recordar, pero es muy peligroso comentarlo aquí al aire. Ya lo dejamos para después. La vida es un peligro. La vida es un peligro. La vida es un peligro y hay que saberlo andar. Y entender, ¿no? A final de cuentas, no lo escogemos, pero tampoco, no por no quererlo, no somos responsables de lo que nos pase. Sí. Creo que uno de los puntos es, eres responsable de lo que te sucede a ti y lo que sucede en tu entorno. ¿Sale? Y cómo lo ves también es parte fundamental, y parte de lo que comentas tú como el coach en esa parte es, sí, si tú eres responsable del cómo reaccionas con lo que pasa en tu entorno. Eso es bastante importante. Para cerrar, siempre hacemos la hora o el momento de que nos recomiendes lectura. Recomiéndanos unos 3 libros, 2 o 5, los que tú quieras, del tema que sea, no tiene que ser de la OSHA o del NFPA 86, nada de eso. Bueno, precisamente, ¿no? Para quitar un poquito la información técnica, hay muchos buenos compañeros alrededor de LinkedIn y que he tenido la fortuna de conocer. Hay un muy buen ingeniero, Cecilio Segura, de hecho ha creado varios libros, tiene ya su universidad, ISACIT también, genera y desarrolla muchos profesionistas en materia. A él me he metido a leerle muchos sus libros. Yo sé que muchas veces tocamos que ya está dada la teoría. Ajá. El tema es cómo lo abordas, desde tu experiencia, cómo lo compartes. Y eso es lo que hace mucho este autor Cecilio Segura, nos lleva bastante a llevar este tipo de entendimientos. Hoy día también algo que estaría empujando, insisto, mi lado natural ambiental. Ajá, tú dale, pues. O sea, es más, si quieres una norma de esa, dale no, también. a lo que voy es...
hay dos autores muy importantes. La principal autora en México, la doctora Cristina Cortinas, nos lleva mucho de la mano acerca de la gestión de residuos. Y hoy día, con el tema que está muy de moda, no de moda, llamémosle de esta que entra y sale, sino que es algo que está hoy fluyendo bastante, en la economía circular. Debemos que hablar mucho, y precisamente en este tipo de temas nos puede dar para muchos tiempos más, cómo hacer más eficientes nuestros procesos, asegurando que los recursos naturales no se vean afectados y que tengamos una mejor productividad. La doctora Cristina Cortinas también es un muy buen exponente de la materia ambiental, y obviamente si queremos ir a las bases y a los fundamentos que hay en economía circular, a través de todo lo que nos da bueno, todo lo que tenemos alrededor de Ellen MacArthur, a través de la fundación de Ellen MacArthur, tenemos mucha buena bibliografía que nos puede empezar a abonar para este tipo de temas. No quisiera acotar en ellos, o sea, tenemos mucha gente que alrededor nos empieza a asegurar la información, el aprendizaje. Lo que yo invito es eso: no te detengas, no frenes el aprendizaje. El cerebro también es un músculo que hay que ejercitar. De hecho, es el que hay que más ejercitar, yo considero, para que vayamos creando y regenerando nuestras neuronas y cada vez estemos más jóvenes, al menos en ese aspecto. Entonces, sí, invito a este tipo de lecturas y todo lo que a ti te vaya interesando. Tenemos esa ventaja. Hoy día te metes a una red y tienes mucha ventaja de dónde tomar lectura, de dónde tomar información, desde tesis, tesinas, a documentos que te puedan aportar. Hay infinidad de información, pero al menos estos tres elementos son de los últimos que yo he tocado. Y si nos vamos a las lecturas tradicionales, si hay algo que a mí me ha marcado en los últimos 5 años, aunque sea, Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, es algo que si yo me lo dicen, aquí está otra vez el libro, me vuelvo a sentar y lo vuelvo a leer. Es algo muy interesante. Mira, ya van varios varios invitados que nos nombran ese libro. Yo creo que para la siguiente vamos a hacer una pequeña resumen de ese libro. Creo que coinciden ya varios en ese libro. O sea, créeme que llevan varios personajes que nos han visitado y nos recomiendan ese libro. Yo no lo he leído, pero lo voy a hacer. Ya con esa información creo que sí vale la pena leer ese tipo de libros. Digo, yo soy más libros de novelas, de fantasía, ciencia ficción, pero ya me están orillando a leer Sí, ahí tengo una buena biblioteca que me ha gustado ir generando. Hace rato que mencionabas Echeverría, claro, también en su momento me puse a leer Ontología del lenguaje, también de Echeverría, que me generó ese primer choque, ¿no? Esa primera transformación de sentarte y retarte un poquito, ¿no? Y cambiar esa comunicación interna. Eso ayuda bastante. Sí, yo creo que es muy importante el profesionista de hoy se sepa comunicar a sí mismo para que tenga la habilidad de comunicarse hacia afuera. Bastantes libros que podríamos también aquí aventarnos otro podcast de libros. Bueno, ¿algún mensaje que quieras que la gente se quede de la seguridad y de Juan Carlos? Pues lo que me ha gustado en este tiempo, ¿verdad? La seguridad se vive, es una manera y es una forma de trabajar. Yo insisto que es pasión. La seguridad es pasión, es dedicación y es una manera de trabajar. Si lo vives así, nunca va a ser pesado. Yo te puedo decir que son años y nunca lo cambiaría por lo que yo hoy hago. Y ¿qué más me pedías? Otro, además del mensaje, algo más que lo que tú compartir. Pues nada, ojalá esta charla pueda ser un vínculo para otros puntos, otros medios de información y necesidad que se puedan dar. Como lo comenté, me gusta mucho compartir, me gusta desarrollarme alrededor de gente que quiera aprender, y si hay algo que también por ahí una vez me documenté, la mejor manera de aprender es enseñar. Entonces para eso también me gusta mucho, ¿no? Cuando alguien me hace una pregunta o cuando alguien, si no tengo la respuesta inmediata, me genera ir a consultar, a repasar cosas, y es interesante, ¿no? Entonces también por esa parte, insisto,
quieres ser el mejor de tu área, de tu especie, de tu entorno, plantéate sí y no dejes de luchar por ese tipo de sueños. Yo creo que sigo viviendo un sueño y voy moviéndome para ello, ¿no? Yo me veo con muchas ganas, con mucha intención de seguir creciendo. Insisto, actualmente lo que hago a mí me apasiona. Precisamente por eso hoy, aunque sea tarde, noche, por un día diferente, aquí estamos, ¿no? Aportando, ayudando. También aprendí de los abuelos, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Exacto. Entonces hay que estar siempre dispuestos a dar algo para los demás, porque somos fases en este tiempo, somos una fase en el mundo y venimos pues a hacer trascendencia. Bueno, ya lo oyeron, ya lo escucharon, ya lo sintieron. Juan Carlos, muchas gracias por haber aceptado la invitación y creo que estoy seguro que no va a ser la última vez que nos vemos por aquí. Digo, seguramente ya planearemos algo un poquito más light para alejarnos un poquito de la industria de la seguridad. Ya veremos de qué hablaremos, pero esperemos verte por aquí otra vez en este café, en café de aquí, en el estudio White and Black. Hay un saludo que le quiere decir al Levir. Acuérdense todos, ahí soga no te revientes, que es el último estirón. Sí, y que no vengo porque puedo, sino porque puedo vengo. Porque puedo vengo, sí. Hay a los huracos. Son frases célebres, son frases que a lo mejor no están puestas en ningún lugar, pero las mentes y los corazones por ahí están guardados. Entonces, quienes saben y han escuchado de estas historias, pues han pasado por buena vida. Buena vida, saquen los 20 y ya. Saca tus 20, Saquen ¿no? sus 20 Saquen para sus 20 para el siguiente café. para el siguiente café. Sí, que está más caro, ¿verdad? Pero pero ahí va, ahí la hacemos, ¿no? Saludos al Levir, al Uraco, a Alejandro, al Treviño, A don Alfredo Treviño, a don Treviño, ¿quién más? al Doc Pato. A Pato, ahí. Sí. Mira, fíjate que estaría muy buen episodio con el Doc Quack. Sí, Doc Quack debe aportar muy buenas cosas, es muy interesante lo que pudiéramos por ahí trazar. Pues creo que, insisto, todos somos unas historias muy interesantes y creo que sumamos muy bien para todos. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado y que hayan aguantado hasta el final. Bueno, gracias por haber aguantado hasta el final. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye bye. Vámonos.